Recientemente se conoció de un dato que Abelardo se tenía muy bien guardado y esto lo dio a conocer él mismo en una supuesta alocución de presidente electo que dio en redes sociales, donde aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo le habría dado a él y a su equipo de empalme disque $60 millones para hacer el empalme. Dice el periódico de Caracol Radio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilian Gulfan, le manifestó su compromiso de apoyar a Colombia con $60 millones en cooperación para favorecer el proceso de empalme, esto tras una conversación entre los dos. Presten mucha atención a lo que dijo. Liderado por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Más de 400 personas han trabajado durante los últimos meses, más de 6 meses, para llegar ante el gobierno saliente, con pleno conocimiento del descalabro existente, del desastre que nos está. 6 meses trabajando, dizque para el empalme, o sea, ya Abelardo sabía que iba a ganar las elecciones, supuestamente, porque todavía ese triunfo, muchísimos colombianos, yo creo que millones, no lo creemos, no porque no lo aceptemos, sino porque hubo muchísimas presuntas irregularidades. ¿Pero por qué llevaba con 400 personas trabajándolo? Están dejando. A propósito de ese empalme anticorrupción, quiero informarle al país que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha destinado $60 millones no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo. Gracias al BID por ese respaldo tan importante. $60 millones no reembolsables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que supuestamente no se trata de un crédito, sino de plata regalada. Que cuando estamos hablando de estos niveles de poderes, de bancos, de organismos internacionales, no, ninguno regala plata. Esto es el empeño total de este gobierno que va a tener Abelardo, que va a ser Abelardo, a los poderes internacionales. De hecho, el Banco Interamericano tiene uno de los mayores poderes dentro de él, que es Estados Unidos. Controla prácticamente el 30% de ese banco. No quiere decir que Estados Unidos sea el que dé órdenes y demás y que así funcione el Banco Interamericano de Desarrollo, pero controlando el 30% eso nos dice mucho. Entonces ya Abelardo empieza a empeñar a Colombia, empieza a empeñarnos ante el Banco Interamericano, ante organismos internacionales después de que Gustavo Petro hizo toda una labor titánica durante este gobierno para evitar tener nuestra soberanía sometida a este tipo de poderes económicos extranjeros, como cancelando la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional para garantizar y defender nuestra soberanía, porque cuando nos empeñamos a este tipo de entidades internacionales, básicamente van a empezar a decirnos qué hacer, por dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y nos dan órdenes. Eso es lo que hace el FMI con muchos países y lo ha hecho con Colombia, lo hace con Argentina, etcétera, etcétera. Y ahora nos quieren empeñar ante el Banco Interamericano de Desarrollo, teniendo en cuenta pues que detrás de todo esto está Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, de cuando acá se necesitan 200.000 millones de pesos, que esos son los $60 millones, para hacer un empalme. Primera vez, yo creo, en la historia de este país que un presidente electo necesita 200.000 millones de pesos para un empalme, cuando eso pues se hace con los recursos de cada quien. Los que están trabajando en el empalme no cobran. De hecho, el presidente electo pone a sus delegados para eso, pero no están cobrando ningún salario o sueldo público, ni nada, lo hacen ad honorem, pues obviamente porque después van a ser nombrados en ministerios y cargos o altos cargos en el próximo gobierno. Pero esto nunca había sucedido. Esto es algo sui generis de parte de Abelardo, pero que nos empieza a dar luces de lo que va a pasar durante su gobierno y cómo vamos a estar totalmente vendidos a los poderes internacionales. Él mismo lo dijo en una entrevista en Blue Radio, cuando le preguntan sobre la deuda. Él no sabía que Petro había pagado la deuda con el FMI y además dice que va a hablar es con Estados Unidos, dice que para refinanciar deudas. Ese señor no sabe ni dónde está parado, pero lo que sí nos dejó claro en esa entrevista en plena campaña era que Estados Unidos iba a manejar todo el tema económico de nuestro país de cara a las necesidades y el intervencionismo de ese país. Pues ahí está muy claro lo que dice Abelardo,
buscando 200.000 millones de pesos para un empalme que nunca había costado un jurgo de plata. Y nunca había sucedido algo como lo que hace Abelardo, que ni siquiera quiere ir a la Casa de Nariño a recibir el gobierno, diciendo que va a gobernar para todos, pero ni siquiera es capaz de ir a la Casa de Nariño. Pues ahí está Estados Unidos metiendo su mano. Por eso el presidente, ante esas declaraciones que dio en las últimas horas Abelardo, donde dijo recibimos un país en una situación grave y no lo vamos a ocultar, por eso el presidente le responde a Abelardo ante esa lavada de manos que ahora se está pegando. Será cuestión grave que encuentre el país con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos. Eso es lo que recibe un país con reforma agraria en industrialización, que eso es muy importante, y con muchísima justicia social. Espero que entregue el poder con un pueblo mejor que el que le entregué, sin lavarse las manos como ahora lo está haciendo. Pero es tan mentiroso este personaje que en esas mismas declaraciones ante el país sale y dice, los mercados han reaccionado con confianza, el peso colombiano se ha fortalecido. Celebró el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien lo atribuye al próximo cambio de gobierno. Considera esa como la primera señal de confianza por tratarse de un gobierno que va a poner orden fiscal en la casa y a recuperar la credibilidad del Estado colombiano. Primero debo decir que el mercado colombiano, apenas gana Abelardo la segunda vuelta, se desploma 5%. Ya después empieza a haber unas recuperaciones y demás, por dinámicas globales además. Y el peso colombiano frente al dólar, que pues ahí alguien que sepa de economía sabe que uno siempre debe hacer es una equivalencia entre dos monedas. El peso colombiano se fortalece, por ejemplo, frente al dólar, no porque gana Abelardo la presidencia, sino que el peso viene fortaleciéndose desde hace mucho tiempo, gracias a políticas obviamente del gobierno de Petro, pero gracias a dinámicas internacionales y a que uno de los planteamientos de Donald Trump en Estados Unidos es debilitar precisamente el dólar. Y pues obviamente todo lo que está pasando en el mundo, la fluctuación del precio del barril del petróleo, la guerra contra Irán de parte de Estados Unidos, el cierre del estrecho de Hormuz, dinámicas que se presentan a nivel global. Eso ha llevado también a que se fortalezca el precio del dólar, del peso colombiano frente al dólar, a que entren muchas remesas, por ejemplo, inversiones de multimillonarios o también entidades extranjeras en nuestro país frente al alza de las tasas de interés, por ejemplo. Es muy atractivo meterle plata a Colombia no en inversiones para industrialización, sino para sacarle provecho a esas altas tasas de interés. Entonces se ha visto un movimiento grande de dólares en el país, pero esto no fue porque Abelardo ganó. De hecho, si ustedes se van a Google, como lo decía Fajardo, desde el 2025, que estuvimos en más de 4.000 pesos por dólar, estamos viendo una reducción del precio del peso colombiano frente al dólar. De hecho, en mayo tuvimos un leve incremento y después empezó a bajar, pero pues hemos visto básicamente durante un año esa reducción. Y entonces, Abelardo, ¿de dónde se saca eso? ¿Es que es un mentiroso patológico o no sabe de economía o no sabe ni dónde está parado ni cómo está este país en materia económica?